primera. La segunda, hermano, dice, ¿qué dice Dios sobre la incineración de personas muertas? Qué bueno que se aclaró en la pregunta, ¿no? Y la cremación de cuerpos, ¿ya? La Biblia, hermano, primeramente no dice nada específico respecto a este tema. Sin embargo, eso no significa, hermano, que nosotros no podamos evaluar muchos de los principios que tenemos y que nos pueden guiar, hermano, para dar una respuesta sensata respecto a esto. Primero, hermano, si usted ha conocido a un familiar o tiene algún familiar que ha sido incinerado o cremado, hermano, no piense que la respuesta va a ser que es pecado o no, hermano. No vamos a hablar de eso, puesto que la Escritura en ningún versículo, hermano, condena a los cuerpos o a las personas de cuerpos cremados, ¿ya? Teniendo esa aclaración, vamos a continuar con la explicación. Primeramente, hermano, cuando nuestra vida termine en esta tierra, lo que nuestra familia haga con nuestro cuerpo, hermano, en el día de nuestra muerte, no tiene mucha relevancia en cuanto a la resurrección de los muertos que Cristo prometió. Ya, puesto que eso es un evento, hermano, que está garantizado para todo aquel que ha creído en Cristo, en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vea lo que dice Juan capítulo 11, hermano. Juan capítulo 11, los versículos 24 al 27. Vea, esta historia es muy interesante justamente en la sepultura de una persona que acaba de morir, que es Lázaro. Y aparece en Juan 11, versículos 24 al 27, la siguiente conversación entre Marta y Jesús, donde dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, hermano, aquí esta promesa o esta palabra que el Señor le da, por decirlo así, a Marta sobre la resurrección de los justos, a todos aquellos que creen en Cristo, hermano, es una promesa sin condición, por decirlo así. Es una promesa intacta que no puede ser quebrada por algo que el hombre haga. Ahí, si usted se da cuenta, es transversal. Juan 5:24 también así lo dice, que el que cree en Dios, el que oye la palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Entonces, no hay, hermano, de alguna manera, una manera de quebrar esta promesa de la resurrección futura. Hablando un poquito de las culturas de la Biblia y los ejemplos que ahí tenemos, se mencionan, por ejemplo, sepulturas en tumbas, otras en cuevas o en la tierra, que eran las formas comunes de dejar o despedir a un ser humano. Por ejemplo, no buscando todos los textos, en Génesis capítulo 23, el versículo 19, se nos habla de la sepultura de Sara. En Génesis 35, el versículo 4, se nos habla de la sepultura de Raquel. En Segunda de Crónicas 16, 14, se nos habla también de la sepultura del rey Asa. Y en Mateo 27, versículos 60 al 66, se nos habla, hermanos, de la sepultura de Jesucristo. Los entierros, hermanos, en la Biblia eran una práctica común como tal, pero en ninguna parte de la Biblia ordena que este sea el único método permitido, para deshacerse de un cuerpo ya muerto, ya entendiendo lo que significa eso. Cuando hablamos de la cremación y por qué es una duda, hermano, es porque algunos objetan de esta forma, sobre que si no se toma en consideración un entierro, por decirlo así, que un día Dios va a resucitar a los cuerpos muertos y los reunirá en el cielo, entonces, ¿cómo Dios va a resucitar un cuerpo cremado, un cuerpo en cenizas, hermano? Porque 1 Tesalonicenses 4, el versículo 16 nos dice lo siguiente, ahí como promesa en base a nuestra fe. Ahí la palabra del Señor nos dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 4, el versículo 16, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí nos muestra que va a haber una resurrección de aquellos que han muerto. Entonces, hermano, el hecho, y aquí tenemos que hacer la aclaración, ahí se objeta, pero el cuerpo o que un cuerpo haya sido cremado no representa inicialmente ninguna dificultad para que Dios resucite tal cuerpo. Por ejemplo, hermano, de partida los cuerpos de cristianos que murieron hace miles de años, ahora por supuesto ya están convertidos en polvo. Además, a través de la historia han existido cristianos que literalmente, hermano, han muerto quemados.
Otros, hermanos, han sido comidos por leones. Ellos ni siquiera tienen un resto, por decirlo así, que nosotros podemos decirlo, una ceniza. Incluso, hermanos, Juan el Bautista fue decapitado. Entonces, si fue decapitado y su cabeza salió de su cuerpo, cuando resucite va a estar solo la cabeza, perdón, solo el cuerpo sin la cabeza. Entonces, hermanos, de ninguna manera estas cosas pueden evitar que Dios resucite nuestros cuerpos. Él los creó y así como los creó puede recrearlos. Ahora, la cremación, podríamos decirlo nosotros, hermanos, no hace más que como avanzar más rápido, acelerar el proceso en que un cuerpo se convierte en polvo, porque Dios, hermano, es igualmente capaz de levantar los restos de una persona que fue cremada o que fue enterrada como nosotros conocemos. La pregunta, hermano, sobre si es bíblico o es, por decirlo así, prudente cremar a una persona o darle un entierro común como nosotros lo tenemos, es algo que entra en la categoría de libertad cristiana, y una persona o familia que esté considerando esta decisión de cremar a una persona debe orar por sabiduría, porque en Santiago 1:5 nos dice que aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y seguir la convicción que con ello resulte. Ahora, ¿por qué a veces hay personas que de alguna manera, hermano, defienden la sepultura como tal? Ahora, hemos hablado del por qué, quizás no es tan relevante, hemos hablado de las objeciones y por qué no son totalmente válidas, y ahora vamos a hablar de la defensa quizás de la sepultura como algunos lo ven como cristiana sepultura. Ahora, con todo ámbito de la libertad cristiana, hermano, es importante recordar las motivaciones que esta pueden conllevar. El entierro como tal puede servir para dar testimonio un testimonio importante de Cristo, porque en ese momento nosotros podemos recordar que el cuerpo como tal, su forma, sus rasgos faciales, su contextura física, es algo, hermano, que Dios también le ha dado especialmente a usted. A veces nosotros decimos que este cuerpo es solamente un envase y no es tan así, hermano. Dios podría darle a usted un cuerpo totalmente nuevo en el cielo, pero va a hacer un cuerpo totalmente glorificado del que ya tiene, hermano. Ahora, no es solamente, hermano, decir, bueno, el cuerpo es solamente esta piel, después es polvo y nada más, ¿cierto? Porque honestamente a veces nosotros entendemos lo que algunas cosas significan. Por ejemplo, es como el púlpito, que nosotros podemos decir que ya el púlpito es un pedazo de madera nomás y la verdad no importa tanto el tema. Bueno, en nuestro caso es como un atril de metal que está más o menos, ¿no? Allá entonces ahí está el atril, pero podríamos decir, no, pero eso es un atril nomás, es un púlpito nomás, es un pedazo de madera. Pero nosotros entendemos que eso conlleva otro significado. Nosotros lo vemos como el lugar donde se abre y expone la palabra de Dios para nuestra vida. Escuchamos a través de eso la voz de Dios. Entonces, por eso, hermano, es muy importante evaluar las motivaciones. Sabemos que nuestro cuerpo no es simplemente un envase, no es que no sea importante. Sabemos que el cuerpo es polvo, del polvo eres y el polvo eres, pero entendemos el significado que Dios le da a nuestro cuerpo y a nuestra forma. Piense que entre todas las personas que usted conoce, entre todo el mundo, Dios le ha hecho a usted con unos rasgos específicos por una razón. Dios le considera, Dios le ama. Ahora, eso es una razón, pero a la misma vez no es algo dogmático, hermano, no es una doctrina que nosotros podemos defender como tal. Otras personas a veces optan por la cremación por un motivo económico, porque a pesar, hermano, y dependiendo de quizás el entierro como tal en un cementerio estilo parque o como nosotros conocemos, o una cremación, a veces la cremación es un poco más costosa, dependiendo del cementerio, obviamente ahí entra todos los temas de calidad, ¿no? Pero regularmente es más costoso, pero es algo que la persona o la familia pagaría una sola vez y no estaría pagando todos los meses una cuota por el derecho al cementerio. Algunas personas lo ven por el tema de económico, otros lo ven porque dicen, bueno, nosotros siempre vamos a recordar a la persona, no si está en un lugar. Hermano, el consejo es buscar sabiduría y actuar bajo una conciencia cristiana. Como dice Romanos 14, el versículo 23, la palabra del Señor nos dice claramente lo siguiente. Romanos 14, el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Significa, hermano, que cualquier cosa que usted pueda hacer sin fe o sin confiando en el Señor, que va a glorificar al Señor con eso, es pecado. Si nosotros no nos sentimos tan a gusto con una cremación como tal porque nos causa dudas, quizás sea bueno buscar sabiduría, y si aún nos causa dudas, hermano, no tomar aquella decisión porque proviene
no proviene de fe y es pecado. ¿Ya? Entonces, hermano, algo totalmente de conciencia, pero le acabo de compartir algunos principios que yo he escuchado sobre el sí, el no y las condicionantes de cada una